Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Eje Ezequiel Gigante Entrevista. Feliz día a todos los papás. Hoy tengo el agrado de presentarles al ex ministro de Economía de la República Argentina, Domingo Cavallo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Bien, Ezequiel, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Feliz día, ante todo. Ya es, Gracias, gracias. ya es padre, ya es abuelo, ¿no? También. Así es, hoy he recibido muchísimas llamadas de amigos, pero sobre todo de mis hijos y de mis nietos. Tengo 7 nietos, así que imagínate, viven todos en los Estados Unidos. Ah, ¿cómo hicieron? Videollamada, todas esas cosas, ¿no? Ahora. Sí, sí, nos comunicamos por Zoom. Ujú. Bueno, doctor, a ver, la economía está muy delicada, más allá de los problemas sanitarios, de salud, pero bueno, vamos a lo que usted sabe que es la economía. ¿Cómo ve la situación actual? Muy compleja, muy grave. La situación es mala y va a empeorar en los próximos meses, ¿no? Yo creo que la, la forma de que se pueda empezar a salir de esta situación es dándole mucha flexibilidad al sector privado para que cada uno, para que cada empresa, cada trabajador independiente, cada uno de los que tienen que generar ingresos a través de su actividad, puedan hacerlo con creatividad y con flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, eventos como este que ha ocurrido con la TAM, debido, yo creo, básicamente a la intransigencia de los sindicatos que tienen que ver con el gremio aeronáutico y también por las normas en vigencia en Argentina en esa materia, se pueden llegar a multiplicar varias veces. Por eso es muy importante que las empresas, por ejemplo, puedan negociar con sus trabajadores, empresa por empresa, no con los grandes sindicatos, sino cada empresa pueda negociar las condiciones para reiniciar la actividad, incluso para el mantenimiento de la empresa o la preservación de la empresa y de los puestos de trabajo, mientras haya restricciones para poder desarrollar la actividad, ¿no? Eso es fundamental para que haya alguna posibilidad de salida de esta situación tan delicada, ¿no? Yo espero que lo que ha pasado con la TAM les abra los ojos a las autoridades, a los mismos trabajadores, a los sindicatos, para que se pongan todos más realistas y que creen condiciones como para que puedan encontrar solución las muchas empresas, no solo las grandes como la TAM, sino también las empresas medianas y pequeñas, ¿no? Se necesita, en circunstancias como esta, es muy importante la flexibilidad que pueda demostrar la economía, flexibilidad en el sentido de que se le permita a cada productor, a cada empresario, avanzar hacia una solución para poder sobrevivir primero como empresa y luego poder prosperar, ¿no? Y hacer prosperar, por supuesto, a sus trabajadores. Pero si las empresas se quedan en el camino, si los trabajadores pierden sus puestos de trabajo, va a ser difícil la recuperación de la economía argentina. Ahora está en boga el tema de la expropiación, ¿no? De Vicentín. O sea, Bueno, pareciera eso ser fue que uno. un grave error que lo único que ha creado es inquietudes en un montón de empresas que van a atravesar por dificultades financieras y que posiblemente vayan a tener que recurrir a la convocatoria de acreedores. Lo que ha hecho el gobierno es insólito, porque es como una especie de amenaza de estatización de empresas con dificultades financieras o quitarle, desapoderar a los empresarios sin darle el derecho que tienen dentro de la legislación vigente, de la ley de quiebra y de la institución de la convocatoria de acreedores. Por eso
es un error muy grave. Al contrario, ellos tendrían que facilitar que las empresas con dificultades financieras puedan negociar con sus acreedores y encontrar una solución a sus problemas. Ese fue, junto con lo de la TAM, eso y algunas restricciones que habían puesto antes, como por ejemplo el denominado super cepo. Todo eso lo único que consigue es quitarle flexibilidad al sistema empresario argentino, a los responsables de crear fuentes de trabajo y también disminuir las chances para los cuentapropistas y para todo el resto de la gente que tiene que generar su ingreso trabajando, ¿no? Hay un libro suyo que es Camino a la Estabilidad, y otro que ha sacado últimamente, corríjame, Historia Económica de la República Argentina, ¿verdad? Así es, sí. Esos son Bueno, los dos últimos libros que escribí. Historia Económica de Argentina lo escribí con mi hija, Sonia María, y, y cubre prácticamente todos los 200 años de historia argentina. El único periodo que no describe, porque fue editado en el año 2016, es el periodo de Macri, pero por lo demás llega hasta el final del gobierno de Kirchner. Y Camino a la Estabilidad tiene todavía plena vigencia, porque yo lo escribí en el año 2014 como un aporte a quien pudiera ganar las elecciones, sea Macri o Scioli o quien fuera, en el 2015, y con la idea de cómo encarar el problema más serio que tiene la economía argentina, que es el problema de la inflación. Y yo creo que si no se logra estabilizar a la economía argentina, es muy difícil avanzar en la solución de todos los otros problemas, porque la inflación agrava todas las aristas de una economía. Pero bueno, ese libro tiene total vigencia, ¿no? A la gente que me preguntan cómo estabilizar ahora, pues hay que volver a leer ese libro. Ahí dice cómo se puede avanzar hacia la estabilización. Pero yo ahora le agregaría este otro aspecto con el que comencé esta charla, y es que, dado que se ha entorpecido por las restricciones, que no son culpa del gobierno, pero fueron necesarias por la pandemia, se ha entorpecido el funcionamiento de la economía, se han agravado las situaciones críticas de muchísimas empresas y se ha atentado contra la estabilidad de muchísimos trabajadores. Va a ser necesario dotar a toda la actividad productiva, a todo tipo de empresas y de incluso trabajadores por cuenta propia, de las herramientas necesarias para encontrar solución a sus problemas microeconómicos, de tal forma de que pueda volver a funcionar la economía y no quede un tendal de gente desocupada y no queden un tendal de empresas quebradas o que se vean obligadas a cerrar, ¿no? De ahí que, por un lado está el tema de la estabilidad, que obviamente es una deuda muy grande, pero también está el tema de poder viabilizar el funcionamiento de la estructura productiva después de este parate que ha tenido durante todos estos meses y que todavía no sabemos bien hasta cuándo va a durar, ¿no? ahora Argentina también tiene el problema del default. Muchos dicen no entramos en default, otros dicen entramos en default. ¿Qué implicancia tiene qué peligrosidad tiene para la economía entrar en default? Bueno, Argentina ya perdió el crédito externo y prácticamente no tiene crédito interno. Por supuesto que si se llega a un arreglo con los acreedores del exterior y luego se aplica más o menos la misma solución al tratamiento de la deuda bajo ley argentina, va a ser más fácil que eventualmente y después de hacer las cosas bien, se pueda recuperar el crédito, ¿no?
pero no hay que pensar que llegando a un acuerdo por el tema de la deuda, automáticamente Argentina va a poder salir a colocar deuda en los mercados de capitales o que va a conseguir tasas de interés suficientemente bajas como para que el endeudamiento no vuelva a ser un problema muy serio hacia el futuro, ¿no? Por lo tanto, hay que pensar que la economía argentina va a funcionar sin crédito por bastante tiempo, ¿no? Por supuesto, es mejor que llegue a un acuerdo por la deuda, porque ese tiempo en el que no vamos a tener crédito se acortará si es que se llega a un buen arreglo. Ojalá lo logren, ¿no? Todavía no está dicha la última palabra, pero ahora hay un nuevo plazo para las negociaciones y ojalá lleguen a un acuerdo y quede normalizada esa relación financiera con el exterior. Ahora, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la emisión monetaria, siguiendo las leyes de la economía, que a mayor emisión monetaria, la inflación está al borde de la esquina, porque es lo que lo genera, se está empezando a emitir a lo loco. ¿Cuál sería el grado de peligrosidad de una hiper en estos momentos? Bueno, la emisión es ineludible, inevitable, una gran emisión, porque todo lo que el gobierno trate de hacer y necesite hacer para dar algún paliativo a los que quedan sin trabajo, a los que no tienen ingresos, a los que pueden o están pasando hambre o pueden llegar a pasar hambre, más el déficit que ya traía y que se va a acentuar para el sector público, porque obviamente está cayendo estrepitosamente la recaudación impositiva y probablemente siga cayendo por varios meses más. Todo eso hace inevitable una gran emisión monetaria. Ahora, eso significa que en algún momento se va a producir lo que se llama un sinceramiento, es decir, muchos precios que habrán quedado reprimidos, ya sea por decisiones del gobierno de congelamiento o sea porque transitoriamente no hubo producción de esos bienes y tampoco podía la gente demandar esos bienes. Bueno, cuando eso tienda a normalizarse, obviamente que va a haber una aceleración inflacionaria. Ahora, la aceleración inflacionaria no significa necesariamente el punto de partida de una hiperinflación. Por de pronto, la aceleración inflacionaria no va a ser tan grande si es que se le da flexibilidad y se le facilita a las empresas reacomodar sus estructuras productivas y sobrevivir y poder aumentar la producción, por supuesto manteniendo en el empleo de sus trabajadores, y no se le ponen más trabas, ¿no? Eso va a hacer que la inflación no sea tan descontrolada. Pero aún cuando la inflación pueda llegar a ser alta, es ahí cuando, una vez sincerados y reacomodados los precios relativos, es decir, desaparecida la inflación reprimida, es cuando tienen que poner en marcha un plan de estabilización y crecimiento como el que yo describo en mi libro Camino a la Estabilidad. Pero bueno, vamos a ver si hacen eso, ¿no? Por supuesto, si no encaran adecuadamente la estabilización después de un proceso de sinceramiento de precios, hay peligros. Por un lado, el peligro más obvio, y es que continúe y a lo mejor se acentúe el clima estanflacionario en el cual ya hemos vivido más de 10 años, ¿no? Y por supuesto, siempre está el riesgo de hiperinflación, pero es un riesgo que normalmente se realiza en momentos en una extrema debilidad política de los gobiernos. Yo creo que todavía es muy temprano para pensar que este gobierno puede entrar en una situación de extrema debilidad política como para ser incapaz de evitar
un proceso hiperinflacionario. Bueno, doctor, me la dejó picando cuando dijo que el último libro llega hasta el 2016 y no se pudo evaluar el gobierno de Macri. Si le pregunto qué análisis hace sobre el gobierno de Mauricio Macri que va entre 2015 al 2019, ¿qué me diría? Que le faltó capacidad para tomar el toro por las astas y enfrentar los problemas que había heredado. Yo creo que los subestimó totalmente. Posiblemente lo haya hecho en la campaña electoral por razones electorales, pero es increíble que haya seguido subestimando los desequilibrios y los problemas que había heredado cuando ya estaba en el gobierno. Y y se equivocó no en el rumbo de la economía, que el rumbo estaba bien, quería volver a integrar a la economía argentina al mundo, quería volver a organizarla sobre la base del funcionamiento de mercados libres y abiertos, quería de alguna manera disciplinar al sector público y tener una política monetaria eh, antiinflacionaria, pero las medidas que había que tomar de reducción, por ejemplo, del gasto público, eliminación completa de los subsidios que eran una carga tan importante y que requería inexorablemente un sinceramiento y eliminación de la inflación reprimida. Todo eso, más el hecho de que no se produjo, por ejemplo, una reprivatización de empresas que habían estado mal estatizadas o reestatizadas por el gobierno kirchnerista y siguió el sector público y también las provincias, no solo el gobierno nacional, con desequilibrios fiscales, siguieron todos ellos con desequilibrios fiscales que finalmente hicieron ineficaz el intento del Banco Central de bajar la tasa de inflación con política monetaria. Y llegó un momento en que Argentina perdió totalmente el crédito, se intentó recuperarlo con apoyo del Fondo Monetario Internacional, pero pese a que llegó una gran cantidad de dinero, no se restableció la confianza en los mercados de capitales, entre los acreedores, y bueno, y la economía terminó funcionando mal, sobre todo desde que Macri perdió la chance de ser reelegido después de las PASO, ¿no? Y bueno, y ahora estamos en una situación extremadamente mala por no solo los errores y lo que no logró Macri, sino por ya desde el año 2002 en adelante Argentina está totalmente desorganizada, acumulando problemas, en todo caso pateándolos para adelante. El endeudamiento del periodo Macri es una forma de patearlo para adelante, pero se habían producido endeudamientos implícitos y muy peligrosos durante todo el periodo de los Kirchner. Y bueno, todo eso ha llevado a una situación muy, muy delicada que precedió a la pandemia. Pero sobre eso, además, las restricciones que tuvieron que poner para enfrentar a la pandemia del coronavirus ha llevado a esta desorganización, yo diría, extrema que tiene hoy la economía y estos peligros que hay en el horizonte que son enormes, ¿no? Bueno, la última, doctor Cavallo, ¿cómo ve a la oposición en medio de esta situación tan delicada? Yo creo que la oposición la va a encarar la gente que va a estar disconforme con las cosas que haga el gobierno y con los resultados que obtenga, ¿no? Después, la cuestión es qué líderes van a ser capaces de interpretar el malestar de la gente y va a ser capaz de armar un discurso y proponer soluciones o postularse como líder para eventualmente reemplazar al actual gobierno. Eso se va a ver
en el terreno. Yo tengo mucha confianza en que López Murphy pueda jugar un rol importante en ofrecer liderazgo para la oposición, pensando en el 2023, ¿no? Pero en el 2021 me imagino que distintas, bueno, por supuesto el PRO y los partidos que lo componen y algunas otras fuerzas van a ofrecer candidatos al Congreso y ahí se verá y se contarán los votos. A mí me parece que en el 2021, tal como van las cosas, el actual gobierno va a perder posiciones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿no? Porque ya muy tempranamente ha empezado a generar oposición muy fuerte, como lo hemos visto con estas manifestaciones de la gente vinculada al campo, por el caso Vicentín. Es asombroso que a los 6 meses ya haya confrontaciones con sectores importantes de la economía y de la sociedad, como la que se puso de manifiesto recientemente, ¿no? Así que, bueno, ya veremos cómo se organiza la oposición para ofrecer una alternativa. Pero que va a haber oposición y que va a aparecer algún liderazgo alternativo al de Alberto Fernández o el de Cristina Kirchner para el 2023, a mí no me cabe ninguna duda. Bueno, doctor Cavallo, le agradecemos enormemente su tiempo y bueno, que termine muy bien el Día del Padre, en familia. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, hasta Ezequiel. luego. Hasta luego. Adiós.